Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, y hemos hablado precisamente sobre aspectos generales acerca de los aspectos de la venida del Señor Jesucristo. Cuando hablamos del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, acerca de las minas, porque nos habla precisamente de ese asunto, la parábola de las 10 minas, como Jesús expresamente dice: un hombre noble se fue a un país lejano a recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad en tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Muy bien, las Escrituras nos dice precisamente que este noble era y es Jesús. Y llamó a sus siervos y les dio a cada uno de sus 10 siervos una mina en forma respectiva. Mientras que los conciudadanos enviaron una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Hemos descrito brevemente en los textos anteriores que esto se refiere precisamente a Jesús, que tenía que morir, ir al cielo, precisamente al reino lejano, y recibir del rey el reino y el poder. Así que estamos hablando de Jesucristo. Nuestros temas centrales: Jesús. No vamos a predicar otro Jesús, sino el Jesús que está en las Escrituras. Entonces este Jesús ascendió a los cielos y recibió todo poder, todo reino, toda potestad. De hecho, lo dice el libro de Mateo: toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra. A Jesús se le dio el reino, pero a devolver. Antes de Jesús ascienda al cielo y a sentarse en el trono con el Dios y Padre Celestial, le dio a cada uno de sus siervos una mina. Hemos entendido que esa mina es el poder del Espíritu Santo obrando en la vida de cada hombre, de cada mujer. Y esa mina y ese valor, que es el precio grande, cada uno tiene que trabajar en ello, tiene que velar en ello. Así que cuando el Señor regrese, a los primeros que va a llamar son a sus siervos, a las ovejas. Y llamará al Señor, se sentará el Señor de gloria en su trono de gloria, y apartará a todas las naciones, los juzgará y apartará a las ovejas de los cabritos. De todas las naciones habrán ovejas, de todas las naciones habrán cabritos, y los mandará a llamar. Entonces, cuando en el libro de Lucas, capítulo 19, habla que cuando llega el Señor manda a llamar a sus siervos, entonces encontramos ahí 3 diferentes tipos de siervos. El siervo excelente, el que multiplicó su mina 10 veces más, que ya hablamos de su tiempo, y del siervo excelente, el siervo bueno, que aunque no hizo 10 veces más, sí logró multiplicar su mina 5 veces más. Es decir, fueron siervos buenos, tan buenos que Dios les da autoridad sobre 5 ciudades, autoridad sobre 10. Depende del trabajo que tú hayas hecho, Dios te va a recompensar, porque Dios es un Dios que no permite que el trabajo tuyo se quede en vano. Entonces, de ahí viene el concepto que hoy vamos a manejar. Bueno, se habla del siervo bueno, excelente. Hoy también nos fijamos sobre el siervo malo, porque la Biblia dice siervo malo. Gente que, a pesar de que ha tenido la mina, que ha tenido el Espíritu Santo, el poder de Dios en sus vidas, no trabaja en ello. Tiene temor, tiene miedo, porque así dice la Escritura: es que tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo. No hombre malo, hombre severo, que siembra donde tú no segaste. Tú eres un hombre así. Y entonces le dijo: hombre malo, por tu propia boca te juzgo. Si sabías que yo era así,
dice el versículo 21, porque tuve miedo de ti por cuando eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas donde no sembraste. Versículo 22, entonces él dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre malo, severo, que tomo lo que no puse y que ciego donde no sembré? Déjame aterrizar algo por ahí que tal vez te pueda interesar. El hombre es malo por naturaleza. El hombre de su propia naturaleza humana, así como dice el rey David, en pecado me concibió mi madre. Es decir, de nacimiento nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, pero esta se va desarrollando en la medida que van pasando los años, los tiempos, las edades. Un niño nace, digamos, inocente, no sabe distinguir entre el bien y el mal, y es inocente en todo su sentido. Tal vez llegará hasta la edad de 3, 4, 5 años, donde ya se empieza a corromper la vida del hombre, la vida de la mujer. Ya se empieza a corromper, porque empieza a tener influencia de la televisión, influencia de varios aspectos mundanales que afectan su corazón. Empieza a saber lo que es odio, lo que es rencor, ya sabe golpear, ya sabe pegar, ya sabe tener envidia, y se va desarrollando. El hombre de su naturaleza interna es malo por naturaleza. Así que cuando va creciendo, el hombre necesita a Jesucristo como su Señor y Salvador. Cuando uno entiende que Jesús es su Señor y Salvador y se entrega a Él, espera recibir de Él el don del Espíritu Santo para poder vencer toda tentación y vivir una vida agradable a Dios el Padre Celestial. Así pues, cuando hablamos, ya gente fue uno por andar aquí viendo acá. Tiene que estar afuera, varón. Tiene que estar afuera para ver qué pasa y tú se lo das. Exactamente. Y tenemos aquí a nuestro evangelista. Entonces, cuando nosotros ya crecemos, nos desarrollamos y vivimos una vida común, sin la vida espiritual, entonces tenemos un problema serio. La mina que Dios nos ha dado y queremos seguir viviendo como vidas normales, no puede ser así. No puede ser así. Así que nosotros tenemos que decirle, Señor, perdona, porque un día vas a juzgar a buenos y a malos. Y dentro de esos buenos se encuentran servidores de Dios, que alguna ocasión han hecho una oración de arrepentimiento, una oración de entrega a Dios, pero realmente han quedado estancados en la silla. Pueden hacer una vida feliz, una vida gozosa, una vida alegre, sin Cristo. Recordemos que las Escrituras nos habla diciendo de que la palabra del reino se siembra en los corazones. Hay corazones que dan fruto a 100 por uno. Hay quienes dan a 60, otros a 30. Pero hay otros que, aunque se siembran en el corazón de ellos, pero también lleva ahí la semilla de las riquezas, del afán de este mundo. Y hace que la semilla que se sembró sea infructuosa. De la misma manera, el hombre de la mina, se le dio la mina, pero el afán, el miedo, el temor, el pánico, le afectó tanto que no puso a producir su mina. Ahora, llama poderosamente la atención cuando el Señor Jesucristo habla diciendo, dijo a los que estaban presentes, dijo el versículo 23, a eso voy, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Es una pregunta que el Señor le hace al siervo malo. Si tan malo te considerabas, ¿por qué no pusiste el dinero que yo te di? O sea, el don, esa mina, en los banqueros, para que ellos a su vez, pues sí, lo ejecutaran o trabajaran. Me llega a mi mente varias cuestiones que yo no había pensado en ese momento, pero ya lo había yo reflejado en el estudio de hoy. ¿Quiénes son los banqueros? ¿Realmente quiénes son los banqueros? Los banqueros son aquellas personas que han recibido del poder de Dios, han recibido el Espíritu de Dios y que han llegado a ser siervos excelentes. Siervos que dan dividendos muy altos, muy grandes, así como el primer siervo que nos dice la escritura de Lucas,
que cuando lo llamó le dijo: Señor, tu mina ha producido o ha hecho más 10 minas. Así que Dios considera que estos siervos son siervos realmente que echan a funcionar la mina que le dan. Y si alguien le da otra mina, ellos harían más, porque saben que van a dar rendir cuentas ante el Señor. Entonces, ¿quiénes son esos banqueros? Los banqueros son aquellos siervos que hemos visto, que sabemos que su ministerio tiene excelencia. Le decía a los hermanos allá de Tapachula, a los demás pastores, sabemos que hay pastores que tienen la capacidad, porque Dios le ha dado, y porque ellos lo han aprovechado, de establecer iglesias, de predicar el evangelio, y como la gente, las multitudes se acercan a ellos y ellos le hablan del poder de Dios, de la majestad de Dios, del poder de Dios. Y ahí vemos otros que tal vez no tenemos ese poder, esa fuerza, porque estamos en un lugar equivocado, porque no le echamos suficientes ganas, etc. Y vemos que nuestra mina se está quedando corta, se está quedando corta. La cuestión es apoyarlos. La cuestión es de lo que tenemos, darle a ellos. ¿Por qué? Porque al darle a ellos, entendemos que estamos haciendo trabajar la obra de Dios. Cuando hablamos precisamente de los inversionistas, estamos hablando de personas como el apóstol Pablo. Perdón, los banqueros son como el apóstol Pablo. Los inversionistas son aquellos que han pasado el examen de panzazo, porque están recibiendo los intereses. O sea, tal vez ellos no son los que están trabajando directamente, pero están apoyando al apóstol Pablo, como hicieron los filipenses, que le daban dinero al apóstol Pablo para que él siguiera trabajando en la obra del ministerio. Definitivamente los inversionistas, que dice el Señor a este hombre malo, hubieras dado tu dinero al que sí estaba trabajando. Estos hombres inversionistas que dan su mina, porque no saben ellos trabajarlo, se lo dan al banco, para que cuando vemos reciban intereses. Pero no intereses para él, sino intereses para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque el Señor va a venir y nos va a pedir qué hemos hecho con la mina, que es de Él, no es nuestra. Así que podemos decir que tal vez esta persona no tiene idea cómo va a invertir su mina. No, le falta responsabilidad de que, ay, ¿y si me lo gasto? Ay, ¿y si lo termino? Saben que son llamados, pero no saben cómo tomar el arado para ir sembrando, haciendo su trabajo, su labor. Tienen ese temor, tienen ese miedo. Entonces, se le puede prender el fuego cuando dicen, ¿y si me uno al ministerio tal? O ¿y si me uno con aquellos hermanos que tienen éxito? ¿Y si yo también hago lo mismo que ellos hacen? Y me junto con ellos. Estos son los siervos excelentes, los siervos que estamos viendo que son buenos. Bueno, pégate a alguien que sea bueno en el evangelio. Alguien que sea excelente en el evangelio, pégate. Ayúdale. Acordémonos de un tal Timoteo. Timoteo se le apegó al apóstol Pablo. Pablo le dijo, yo te quiero a ti. Recordemos a Silas, que iba juntamente con él, un Lucas, que también iba con el apóstol Pablo. La iglesia de Tesalónica muchas veces envió dinero, recursos a aquellos que estaban haciendo la obra del Señor. Hace unos días atrás recibimos una bendición de un varón. Yo no lo conozco, pero mi esposa sí lo conoce, y nos apoyó con unos instrumentos de audio para que lo que estamos viendo ahorita sea de bendición para todos. Yo creo que él es como aquellos que están invirtiendo en la obra del Señor, aunque puedan hacer su trabajo y su labor, pero están apoyando a otras iglesias, como el apóstol Pablo levantaba ofrendas, hacía esto, hacía aquello, para apoyar a los otros. Yo creo que la recompensa de ellos no está en absoluto perdido. Ni por más que la gente diga, ay, es que están desperdiciando su dinero. Es mentira. Cuando tú inviertes en la obra del Señor, cuando tú inviertes en la iglesia,
Cuando tú inviertes en alguien que está predicando, cuando tú inviertes apoyando a alguien, la obra que tú estás haciendo tiene recompensa. Un día el Señor vendrá y te dirá: siervo bueno, pusiste tu vida a trabajar con los banqueros. Gracias por ese interés que tú pusiste. Gracias. Y te va a decir: siervo bueno. Tal vez tú no has ganado miles de almas, cientos de almas, pero para apoyar a un ministerio que está trabajando para ganar almas, el Señor lo va a tomar en consideración y te va a decir: siervo bueno. Es triste y lamentable que a través de esta enfermedad, esta dolencia, este COVID, es un demonio. Yo lo dije desde el principio acerca de los virus, les llaman demonios. Los virólogos le llaman, actúan como demonios y son demonios. Atrás de cada virus va un demonio, debemos entenderlo. Por eso Jesús, cuando venía, imponía sus manos sobre los enfermos y estos sanaban. No es posible entender que algo físico se quita con algo espiritual. Sin embargo, el Señor Jesús nos habla diciendo: ¿no sabéis que vosotros sois dioses, pero moriréis como hombres? Es decir, tenemos una parte espiritual que es afectada por algo espiritual y que afecta el área física. Como por ejemplo un joven, una jovencita que mira pornografía, déjame decirte que va a tener efectos físicos. Un hombre, un jovencito que se dedica a robar, aunque sea algo físico, le va a afectar en su área espiritual. Un hombre, una mujer que se acuesta, es un adúltero, es un fornicario, déjame decirte que lo físico va a afectar lo espiritual. Y cuando tú des una ofrenda, cuando tú das un apoyo espiritual a un siervo de Dios, un apoyo material, un apoyo económico, claro que sí, también se va a reflejar en un asunto espiritual. El Señor Jesucristo lo dijo: si tú apoyas a un profeta, bendición de profeta tendrás. Si tú recibes, si tú apoyas a un evangelista, bendición de evangelista vas a tener. Recompensa vas a tener. Y si cuando menos le das un vaso de agua a uno de estos mis pequeños discípulos, no perderás tu recompensa, hermanos. Tal vez no seamos buenos, tal vez seamos feos, pero no vamos a ser malos. Hay muchos feos en este mundo, pero pueden ser de corazón bueno, ¿no? De muy buen corazón. Yo te invito, hermano, a que tú seas un hombre de muy buen corazón. Aunque yo en este apartado pueda decir que es hombre feo, pero no todos los hombres feos son malos, ni todas las mujeres feas son malos. Yo sí he dicho: ni una mujer es fea, es una belleza exótica, ¿no? De esta manera podemos decir: igual Dios desea que tú seas un hombre que esté dentro de la presencia del Señor. Nos acordamos de la madre y la abuela de Timoteo, 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Tal vez ellas no se mencionan mucho en la Biblia, pero la fe de ellas sacudió a Timoteo. De manera que Pablo, allá en Hechos 16:1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra e Iconio. Mira, ellas eran creyentes. Su vida fue incrementada en su hijo, le inculcaron la fe. Y ya el apóstol Pablo dijo: este muchacho aquí no va a dar todo lo que tiene. Vente conmigo, yo lo quiero. Y se llevó el interés de ellas. Se llevó la mina, el hijo amado, el hijo querido. Y encontramos ahora a Timoteo como uno de los grandes héroes de la fe. Pongamos atención, por ejemplo, a aquellos siervos que con lo poco que tienen hacen mucho, pensando que tal vez no están haciendo nada. Pero vamos al ejemplo de Hebreos 6, versículo 10. A veces nosotros decimos: ¿será que hemos hecho algo? ¿Será que no hemos hecho nada? ¿Qué hemos hecho en esta vida?
Pero Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Mira, esto nos trae en la memoria las recompensas que Jesús habla, diciendo que ya les he dicho, ¿no? Acerca de todas aquellas obras que tú puedes hacer para la obra del Evangelio, para la obra del Señor. Recuerda que el Señor Jesús va a traer delante de sí a todas las naciones y le dirá, tuve hambre, tuve sed, tuve desnudo y tú me cubriste. ¿Cuándo, Señor? Cuando se lo hiciste a uno de esos mis pequeños. No es que tú no me diste comida, tú no me diste bebida, tú no me cubriste, no me visitaste en la cárcel. Pero Señor, ¿cuándo fue eso? Por cuando yo estaba ahí en esa situación de angustia, de aflicción, y tú no me atendiste. Dios desea que tú hagas algo para la obra del Señor. Cuando menos seas un servidor fiel en lo poco. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Bueno, hablamos de cada una de estas características en este libro de Lucas, capítulo 19, acerca de los siervos excelentes, de los siervos buenos, de los siervos malos y de los feos y de los inversionistas. Pero también en este texto de la Biblia se encuentran los enemigos de Dios. Porque al final de este texto bíblico dice, y a mis enemigos que no querían que reinara sobre nosotros, sobre ellos, vengan y decapítenlo frente a mí. Así que quedamos al final con los enemigos. En su venida Cristo, Jesús el Rey, después de hacer cuentas con sus siervos, luego entra en juicio con los que no querían que Él fuera rey. Que no querían que ellos fueran rey. Aquí encontramos con un concepto que el libro de Daniel lo maneja y que ya lo hemos manejado. Las 70 semanas de Daniel. En las 70 semanas de Daniel nos habla con claridad cuando el ángel le dice a Daniel, entiende, este es el trato solo con tu pueblo, o sea, con Israel. Recordemos que los judíos no querían que Jesús reinara sobre ellos. Entonces, en estas 70 semanas, las 70 semanas, la última semana de las 70, el trato directo es con Israel. Entonces manda a llamar a mis enemigos y decapitarlos delante de mí. La Biblia me habla constantemente de que en los últimos tiempos, en los últimos de los últimos tiempos, ya cuando se presente el tiempo del anticristo, el tiempo de la tribulación venidera, etcétera, etcétera, va a haber un trato directo con Israel. Va a mandar a llamar a Israel y entonces encontramos lo que la palabra del Señor dice, por ejemplo, allá en Salmos 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora entre los cielos se reirá, el Señor se burlará, luego hablará a ellos en su furor, los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. El trato directo lo tiene Dios con Israel. Y Dios va a llamar a juicio a Israel. Por eso dice que Israel va a sufrir. En este periodo donde venga el rey, va a hacer una pureza y una limpieza de Israel. Y entonces todo Israel será salvo, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Él vendrá de Sión, el libertador, y después de ello Israel será salvo. Pero va a llamarlos, va a rendir cuentas. Los que no crean en el Rey de Reyes, que es Jesús, pues van a sufrir pena de destrucción. Sin embargo, como dice la profecía de Zacarías, ellos alzarán sus ojos a los montes, dirán, como dice el libro de Salmos, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Recuerda que Jerusalén está situado, dice, hermosa ciudad, dice las Escrituras. Está rodeado de montes. Jerusalén está rodeado de montes. Está rodeado de montes. Entonces, ellos estaban después de la invasión, estaban esperando, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De qué monte vendrá mi socorro? Pero ellos dicen, mi socorro viene de Jehová,
que hizo los cielos y la tierra. Esta es una oración profética, porque las escrituras dicen que todas las naciones de alrededor y todas las naciones mirarán a Israel como la piedra pesada, la piedra que va a golpear a las naciones. Y aunque Dios haya de hacer un juicio contra Israel, para redención de Israel, para redimir a Israel, porque la iglesia ya va a ser llamada primero, recordemos, primero manda a llamar a sus siervos y hace una selección, y después va a hacer un trato directo con sus enemigos, los que no querían que reinaran con él, y los que reinaran con él van a reinar precisamente con él. Dice la Biblia acerca de esta guerra que ha de venir, Joel 3:2. Voy a hacer una selección de estos textos que tengo acá. Reuniré a todas las naciones, las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio contra ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones que repartieron mi tierra. Fíjate qué interesante que hoy Israel, en este tiempo Israel está buscando tomar las tierras bíblicas que les corresponden. No las tierras bíblicas que la Organización de las Naciones Unidas ha querido delimitar, sino las que Dios le ha dado en el precepto bíblico. Sofonías 2:11 dice: terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Verá cómo Dios dice: yo soy el Rey de reyes y Señor de señores. Ageo 2, versículo 7 dice: y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, que es Jesús, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si cuando Jesús vino y entró en el segundo templo, y la gente ignoró su presencia, ahora Dios está invitando a todas las naciones a que esperen al deseado, a Jesús, el Señor, el Salvador, que esperen a Jesús. Y entonces dice: y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si ciertamente nosotros somos casa, templo del Espíritu de Dios, y la gloria de Dios viene sobre la vida de cada uno de nosotros, y lo podemos espiritualizar, es decir, cada uno de nosotros es templo y tiene la gloria de Dios. Pero cuando venga el tiempo del fin, el Señor mismo declara que su casa, la casa material, va a ser lleno de la gloria de Dios, como lo fue en los tiempos de Salomón. Dice la palabra de Dios que después de haber hecho los sacrificios correspondientes, la casa se llenó de gloria. Y déjame decirte que el sacrificio por el pecado ya fue dado una vez y para siempre. Jesús lo ha hecho. Entonces, cuando venga el deseado, llenará otra vez su casa de la misma gloria, del poder, de la majestad de Dios. Entramos pues lo que dice Zacarías 12, versículo 2. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén. Y Mateo 25, versículo 32, que leímos hace rato: serán reunidos delante de él todas las naciones de la tierra, y apartarán los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. El Señor va a venir y va a hacer juicio contra sus enemigos. Entonces hemos hablado: el Señor va a venir, va a haber juicio contra, va a llamar a cuentas los excelentes, los buenos, los malos, los feos, sus enemigos. O sea, nadie se va a escapar de esta poderosa presencia del Señor. Apocalipsis 6, versículo 15 dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes de las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque grande día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse de pie? Hermanos, este tiempo de enfermedad, de pandemia, realmente no es como nos los pintan. ¿Por qué? Porque la gente se ha muerto más de cáncer en este día, en estos años, que de coronavirus. La gente se ha muerto más de accidentes automovilísticos que de virus. Han muerto más cristianos por persecución
que por el coronavirus. Y han callado todas las muertes. Todos los medios de comunicación han callado. Se ha levantado una persecución tan grande sobre la iglesia a principios de este siglo XXI, finales del XX, principios del XXI, una situación tan grande contra los cristianos evangélicos, contra todo cristiano que proclama que Jesús es el Rey. Los matan en Europa, en Asia, en África, en América y en cualquier lugar donde se proclame el nombre de Cristo. El reino de las tinieblas quiere acabarlo, quiere destruirlo, quiere despedazarlo. Es tiempo de que levantemos la voz en alto y decir: yo soy de Cristo, yo le pertenezco a Cristo. ¿Qué hemos aprendido a través de todo esto? Jesucristo es el Rey de la gloria. Y se abrirán las puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Recordemos que en el libro de Zacarías dice: y será uno su nombre, Jehová, Yeshua, Jehová Yeshua, Jehová o Jehová Yoshia, Jehová Yoshia, o Yeshua Yoshia, es decir, Jesús el Salvador salva, Yoshia, Josué salva, Yeshua el Salvador. Entonces Yeshua Yoshia, el Salvador salva, Jehová Yoshia, Jehová salva. Entonces será uno solo su nombre. Él encarna la salvación. Jesús es la salvación eterna. Hemos entendido que Jesucristo subió a los cielos, ascendió a los cielos. Y la humanidad quería esperar en ese momento la venida del reino. Pero Jesús les dice a sus discípulos: todavía tienen que esperar. Yo les voy a dar mi presencia. El reino en ustedes, que es el Espíritu Santo, la mina que yo les voy a dar. Y donde quiera que ustedes vayan, van a decir: el reino de los cielos se ha acercado, y empiecen a multiplicar su mina. Empiecen a multiplicar su mina. Aquellos que les fue encomendado esa mina son llamados. Ellos tienen que tener un trabajo en su ministerio y deben hacerlo continuamente para que no se alejen avergonzados el día en que Dios los llama a su presencia. Jesús va a regresar. Jesús va a regresar y va a dar cuenta, va a llamar a sus siervos a las cuentas. A ver Pedrito, ¿qué hiciste? A ver Pablo, ¿qué hiciste? A ver Zenaido, ¿qué hiciste? A ver Margarita, ¿qué hiciste? Va a llamar a sus siervos. Porque es tiempo, dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, todos aquellos que no quieren que Jesús reine sobre ellos, todos ellos sin misericordia serán ejecutados. Todos aquellos que tuvieron oportunidad de escuchar por miles de años el mensaje del amor de Dios, el amor de Cristo, de la gracia del Padre. Todos aquellos que tienen el Espíritu de Dios en su vida y ejecutan ese trabajo, déjame decirte que tienen esa garantía de vida eterna y de salvación. Dios te guarde, te bendiga. He querido avanzar en esta mina porque nos refleja realmente mucho de lo que es el reino de Dios y el trabajo que hacen sus siervos y lo que Dios les va a exigir a cada uno de ellos. Dios es el galardonador de todo, sea bueno o sea malo. Así que, ¿tú dónde estás? ¿Eres siervo excelente? ¿Has predicado el Evangelio? Bendito sea el Señor. Eres un siervo bueno que está trabajando en la obra del Señor y que estás teniendo éxito. Bendito sea Dios. ¿Eres un siervo malo? Amigo, ponte las pilas
Y empieza, cuando menos, a dar, a apoyar a otros ministerios. No tengas pena, no tengas vergüenza, apoya a otro ministerio. Apóyanos a nosotros si quieres, ¿no? Pero apoya, tienes que apoyar, alguien tienes que apoyar. Pero si eres bueno, trabaja en lo tuyo. Si eres excelente, trabaja en lo tuyo, trabaja. Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Si eres enemigo de Él, déjame decirte que tendrás la misma recompensa que el hombre, que el siervo malo. Pero Dios nos libre de cada una de estas cosas. Oramos a nuestro Dios en esta hora. Ponte sobre tus pies, aquí donde estamos todos nosotros, y confiemos en la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta hora, en el nombre precioso de Jesús, nos acercamos delante de ti, reconociendo que tú eres nuestro Padre, que tú eres el Rey eterno sobre todas las cosas, y que tú nos has dado sustento, abrigo, porque así es tu palabra. Tú, Señor, nos has dado, eres Jehová Jireh, nos has sustentado. Y nos has sustentado tanto material como espiritualmente. Y en esta hora, mi Dios, te rogamos que así como tú nos has perdonado, así, Señor, entendemos que debemos perdonar a todos los que nos rodean. Y los perdonamos, mi Dios. Aquellos que han hablado mal contra nosotros, aquellos que nos han ofendido con o sin razón, Señor. Y que nos han lastimado, que nos han abofeteado, y que han dicho cosas contra nosotros mintiendo. Los bendecimos, como dice tu palabra. Pero te rogamos, mi Dios, ahora, que el don de tu Espíritu y de tu poder descienda sobre lo alto, sanando, restaurando, limpiando nuestros pecados, sanando nuestras enfermedades, porque tu palabra así lo dice. Tú eres quien perdona todas nuestras iniquidades y que sana todas nuestras dolencias. Y en el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad y toda dolencia, tanto espiritual, tanto física, que quiere introducirnos para que seamos inútiles en la obra del Evangelio. En el nombre precioso de Jesús reprendemos todo virus. En el nombre de Jesús, toda infección sea quebrantada en el nombre precioso de Jesús. Toda maldición que te impide crecer y que te impide tener hijos, tanto físicos como espirituales, sean quebrantados en el nombre de Jesús. Toda fibrosis que quiera afectar tu vida y tu alma, sea quebrantada en el nombre precioso de Jesús. Y levantamos en alto tu nombre, oh Cristo. Levantamos tu nombre en alto, oh Cristo. Tú eres el sanador, el restaurador, el purificador. Tu palabra, Señor, nos dice que vivamos en paz. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Eso dice la Escritura. Ten paz, ten paz. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga sobre ti misericordia. Jehová haga sobre ti su rostro y te ponga en ti paz. Paz. Shalom. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El Mesías. Gracias, Jesús, por bendecirnos. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en esta hora, en este día. Tú nos colmas de bien y de misericordia todos los días de nuestra vida. Te alabamos, Padre Celestial. Ama, Padre. Recibe la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Oramos también para que la gente esté siempre abierto sus oídos para la gloria del Señor. Un saludo a todos desde Bochil, a todo el mundo. Dios les bendiga.